Quiero que por favor me acompañen a el Evangelio según San Juan, capítulo número 4. Vamos a leer los versículos 23 y 24. Como todos ustedes, o la mayoría de ustedes conocen, aquí tenemos el encuentro que el Señor Jesucristo tuvo con la mujer samaritana, y allí el Señor Jesucristo está dando por sentado que va a haber un cambio en cuanto a la adoración a Dios, que ya no va a ser en el monte de Gerizim ni tampoco en el monte de Jerusalén, sino en la iglesia de Cristo que Él venía y vino a comprar por su preciosa sangre. De manera que el verso 21 dice, del 21 al 23, voy a leer, dice el Señor: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Tengamos un momento de oración. Padre nuestro, Señor Dios Todopoderoso, omnisciente, omnipresente, delante de tu presencia está tu pueblo para adorarte, para bendecirte y para darte gracias, como cantábamos, porque grande es tu fidelidad para con tu pueblo. He aquí que estamos congregados con el propósito de recibir tu palabra fiel y digna de ser recibidas por todos, de manera que venimos para que tú vengas poderosamente a través de tu Espíritu, y una doble porción de tu Espíritu venga sobre el predicador y sobre los hermanos que oyen y amigos que están con nosotros. Perdona, Señor, los pecados de tu siervo, perdona los pecados de tu pueblo, y ven, visítanos con tu gracia, que en esta semana nosotros podamos comprender algo más de lo que significa la adoración como congregación, la adoración como pueblo que se rinde a ti para la gloria de tu nombre y para que tú seas honrado y glorificado. Sé propicio en esta hora, Señor, a tu pueblo, porque te lo rogamos con acciones de gracias, en el nombre de aquel que es poderoso, aquel que es Dios en carne, el Señor Jesucristo. Amén. Amén. Quiero comenzar haciendo una pregunta. ¿Hay alguna manera y modo aceptable para nosotros adorar al Dios vivo y verdadero? ¿O ha dejado Dios a la opinión de los hombres para que ellos decidan cómo adorarlo en la iglesia que Cristo compró con su sangre derramada en la cruz del Calvario? Obviamente todos los que están aquí que son creyentes van a decir que sí, que hay una manera aceptable, pero cuando nosotros observamos a nuestro alrededor iglesias, nosotros nos damos cuenta que esto no es así, no pasa así. Aún iglesias bautistas reformadas han ido cambiando la forma de adoración. Pero nosotros sabemos que Dios mismo da a su iglesia las instrucciones precisas y concretas en la Biblia de cómo debemos adorarle. Y la Confesión de Fe de Londres de 1689, a la cual nosotros estamos adheridos, dice de la siguiente manera en el capítulo número 22, voy a leer
el párrafo 1 y el párrafo 6 para que recojamos cuál es el principio regulador de la adoración a Dios en el día de reposo que Él ha apartado de cada 7 días para que nosotros le adoremos. Dice el párrafo 1, la luz de la naturaleza muestra que hay un Dios que tiene señorío y soberanía sobre todo. Es justo, bueno y hace bien a todos y que por lo tanto debe ser temido, amado, alabado, invocado, creído y servido con toda el alma, con todo el corazón y con todas las fuerzas. Pero el modo aceptable de adorar al verdadero Dios fue instituido por Él mismo. Y está de tal manera limitado por su propia voluntad revelada, que no se debe adorar a Dios conforme a las imaginaciones e invenciones de los hombres o a las sugerencias de Satanás, ni bajo ninguna representación visible, ni en ningún otro modo no prescrito en las Santas Escrituras. El párrafo 6 también nos da una idea de cómo es que nosotros debemos adorar a Dios en la congregación. Dice ahora bajo el Evangelio, ni la oración ni ninguna otra parte de la adoración religiosa está limitada a un lugar, ni son más aceptables por el lugar con que se realizan o hacia la dirección que se dirigen, sino que Dios ha de ser adorado en todas partes, en espíritu y en verdad, tanto en cada familia en particular, diariamente, como cada uno en secreto por sí solo. Y quiero enfatizar esto porque de esto es que me voy a ocupar ahora. Voy a repetir. Tanto en cada familia en particular, diariamente, como cada uno en secreto por sí solo, así como de una manera más solemne, en las reuniones públicas, las cuales no han de descuidarse ni abandonarse voluntariamente o por negligencia, cuando Dios por su palabra o providencia nos llama a ellas. Esto significa que no tenemos ninguna libertad para adorar a Dios como nosotros queramos o como algunos líderes han inventado en su imaginación. Con tristeza y con mucho lamento, muchas iglesias evangélicas no adoran a Dios como Él manda en su palabra. Y para más triste, como decía hace un momento, todavía muchas iglesias que se circunscribían a las directrices bíblicas, hace años han cambiado su adoración congregacional. Hace alrededor de 34 años, a mí me enseñaron cómo adorar a Dios. Esto que yo que voy a estar hablando aquí esta semana, hace más de 30 años, a mí me lo explicaron y me enseñaron estas verdades. Esos que me los enseñaron a mí no están ahí. ¿Qué pasó? Y una de las cosas que quiero, amados hermanos, es, porque hay cosas que ya ustedes las conocen, que la están viviendo y que están llevándola a cabo y que la están poniendo en práctica, es que nosotros nos fundamentemos en la verdad de las Escrituras para que el Señor sea glorificado en medio de su pueblo y para que a la misma vez nosotros seamos bendecidos por Él. Porque no vendrá bendición a menos que nosotros vivamos de acuerdo a la voluntad revelada en su palabra. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él no cambia. La Biblia es la verdad y la Biblia no cambia. Una pregunta que yo hacía es, ven acá, ¿por qué están cambiando esto? Y yo entiendo que esta es la verdad que enseña la Escritura, pero no hay respuesta para eso. De manera que en vez de llevar una adoración sencilla, una adoración reverente y con temor al Señor, se han infiltrado una serie de artefactos y atracciones, luces, experiencias que apelan a la carne y no al espíritu, que apelan al hombre viejo y no al hombre nacido por la gracia de Dios en Cristo Jesús.
Y no estoy aquí con el ánimo de atacar a ninguna denominación. No, ese no es mi espíritu. Y el Señor lo sabe. Yo respeto a todos los líderes de las iglesias, los amo y tengo que predicar la verdad. Nuestra iglesia en Massachusetts necesita conocer esta verdad, si es que nosotros queremos ver la gloria de Dios y también ver la extensión de su reino. De manera que no estoy aquí para atacar a nadie. Cualquier cosa que se haga en la iglesia, que la gente piense que es adoración, no es adoración. ¿Por qué? Porque han abandonado la escritura a través de la cual Dios habla y han abandonado incluso el tiempo de oración. Han abandonado el tiempo de oración, la cual es la manera en la que nosotros les hablamos a Dios. Ya no hay culto de oración, eso se ha perdido. Entonces, ¿dónde es que vamos? Este es el tiempo entonces de nosotros edificarnos en la verdad de cómo es que debemos adorar a nuestro Dios, como iglesia, cómo es que debemos adorar a Dios, como familia, cómo es que debemos adorar a Dios, especialmente o personalmente. Esta y otras cosas nos muestran que la iglesia de Cristo hoy necesita urgentemente una reforma bíblica en la adoración. Y como dije, yo sé que ustedes conocen muchas de las cosas que yo voy a estar hablando en esta semana, pero Dios ha querido que traigamos este tema con el propósito de sostenernos y de edificarnos y de afirmarnos más en la verdadera adoración que Dios manda y que Él bendice en su palabra. ¿Y por qué? Porque hay mucha oposición y hay mucha inferencia de otros círculos evangélicos en la iglesia que afectan a cada hermano y cada hermana de las iglesias. Por eso nosotros tenemos que estar apercibidos de estas verdades, porque pudiéramos pensar, ¿y qué tiene de malo que se haga tal cosa? Y la pregunta no es así. ¿Qué tiene de Biblia que se haga tal cosa? ¿Cómo glorifica a Dios que se haga tal cosa? Porque la verdad es que muchos quieren aquello. El punto es que hay que pagar un precio y un costo para hacer esto y para glorificar al Señor haciendo estas cosas. De manera que no solo en lo que se ve, sino especialmente, como yo pienso demostrarle en toda esta semana, lo que tiene que ver con lo interno, con el corazón, lo que tiene que ver en todo nuestro ser y vida. Me refiero a una reforma entonces en cuanto al concepto y el contenido de la adoración al Dios vivo y verdadero. Ahora bien, si nosotros nos vamos a embarcar a reformar la adoración en la iglesia, tenemos que conocer lo que es ese concepto bíblico y también cuál es el principio fundamental sobre el que debemos reformar nuestra adoración. ¿Qué es lo que quiero decir? Lo que quiero decir es, ¿cuál es el fundamento y guía para esta reforma? Sola Escritura, sola palabra de Dios. Porque hay muchos hombres que saben muchas cosas, son doctores en esto, tienen la ciencia de aquello, tienen esto, pero cuando vamos a las Escrituras vemos que no están conforme a la Escritura. Y entonces, como leía en la confesión de fe, hay lo que se llama el principio regulativo de la adoración. O sea que la misma palabra de Dios debe suplir el concepto, los principios, la guía y el contenido de la adoración cristiana. Nosotros fuimos creados para adorar. Y si no adoramos a Dios como Él manda en su palabra, o nos estamos adorando a nosotros mismos o estamos adorando al diablo y no a Dios.
Entonces, ¿cómo es que voy a hacer en este primer estudio? Bueno, en primer lugar, yo quiero que estudiemos ese concepto bíblico de la adoración. Y quiero explicar en este punto cómo un escritor lo hizo, haciendo una distinción entre lo genérico y lo específico. La adoración general que le debemos a Dios y la adoración personal y específica que nosotros le debemos a Él. Y luego entonces en la noche vamos a entrar a considerar la naturaleza de la adoración. Y en primer lugar entonces quiero que veamos juntos que cuando hablamos del sentido general o genérico en la adoración, me estoy refiriendo o no me estoy refiriendo a la devoción que debemos a Dios en los aspectos de nuestra vida personal. Como Dios es Señor y soberano absoluto de todas las cosas y de nuestras vidas también, es nuestra obligación someternos a Él en todo lo que hacemos. Tenemos que obedecer sus mandamientos, tenemos que obedecer sus leyes, tenemos que obedecer todos los principios que se desprenden de esas leyes y mandamientos y hacer su voluntad revelada en la palabra. O sea, lo que quiero decir aquí entonces es que la sumisión, devoción y obediencia a Dios en todo aspecto de nuestras vidas, Dios la demanda y la espera. Dios la demanda y la espera. El Señor no está inactivo con su pueblo. Él demanda estas cosas y Él espera estas cosas. Primera a los Corintios capítulo 10, versículo 31. Si pues coméis y bebéis o hacéis cualquier otra cosa, hacedlo todo. La palabra es importante ahí. Hacedlo todo para la gloria de Dios. Aún en aquellas cosas que vemos aquí son más naturales y básicas y comunes, es nuestro deber procurar la gloria de Dios. Por eso cuando vamos a comer, nosotros no comemos como los animales. Nosotros nos inclinamos nuestras mentes y corazones a darle gracias al Señor porque sabemos que es Él el que nos da todo lo que nosotros necesitamos. Colosenses también, el apóstol Pablo en el capítulo 3, versículos 23 y 24 dice: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón. Si el corazón no está involucrado en las cosas que tú estás haciendo, el Señor lo va a saber. Porque Él conoce tu corazón. Y hacerlo, dice Pablo a los colosenses, hacerlo como para el Señor y no para los hombres. Muchas veces las cosas que nos inclinan a nosotros son los pensamientos y las opiniones de los otros. ¿Qué piensa fulano? Primero pregunta qué piensa Dios. Porque es Él al final que va a tener la respuesta de lo que tú necesitas. Y hay algo que Pablo le dice a los colosenses, sabiendo que del Señor entonces recibiréis la recompensa de la herencia. Dios es galardonador de los que le buscan y de los que le buscan con diligencia. Él es recompensador. ¿Y por qué? Da la razón. Porque a Cristo el Señor servís. Esto no es un servicio a los hombres. Esto es un servicio para Dios. Por eso es con sinceridad de corazón. Por eso es con el corazón envuelto. Por eso también Pablo le dice a los romanos, en el capítulo 12, verso 1, así que hermanos os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Esto es un asunto sacrificial. Sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Dios no hizo máquinas. Dios nos creó a su imagen y semejanza para que le adoremos de esa misma manera. Aquí debemos llamar la atención sobre la palabra cuerpo. Presentéis vuestros cuerpos.
Se usa esta palabra aquí en referencia a toda la humanidad de la persona. Todo tu ser, todo mi ser tiene que estar envuelto en esta adoración. El intelecto, los afectos, las emociones, la voluntad, todo esto tiene que estar envuelto en nuestra adoración al Señor. De manera entonces que es nuestro deber presentar y dedicar todo nuestro ser. Lo que abarca entonces toda nuestra vida diaria al servicio a Dios. Llévenme aquí, anden cerca conmigo aquí. Toda nuestra vida diaria al servicio a Dios. Ese servicio es un acto de adoración a Dios. La palabra culto aquí, que dice Pablo, culto racional, es una palabra griega que significa servir para conseguir un sueldo o servir en general. En el Nuevo Testamento esta palabra se refiere únicamente al servicio a Dios y no se refiere al servicio de una persona a otra. Aquí está hablando de un servicio a Dios, no de un servicio a una persona. Ahora, el concepto bíblico aquí de culto o servicio no se limita al servicio a Dios como un culto de adoración en una iglesia local de Cristo, sino que abarca toda la vida del cristiano. En ese sentido, todo lo que debemos hacer en nuestras vidas como respuesta a la misericordia de Dios en Cristo es un culto de adoración a Él. Todo. Acuérdense, todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Este es el tipo de culto que puede con propiedad llamarse racional, porque es el tipo de culto que el conocimiento del Evangelio exige y hace posible. Esta adoración, ¿cómo es? Es incesante. Esta adoración transforma nuestro ser. Esta adoración transforma nuestras motivaciones. Esta adoración transforma nuestras intenciones. Esta adoración transforma nuestras aptitudes. Esta adoración transforma nuestra conducta totalmente. Nos mantiene alejados del mundo o inconforme con el mundo y nos transforma a la imagen de Dios en Cristo. De manera que oramos, dame, oh Señor, la mente de Cristo para yo pensar como Cristo, para yo actuar como Cristo, para yo tomar todas las decisiones como las toma el Señor Jesucristo. En este sentido, entonces, toda nuestra vida, todo lo que hacemos debe presentarse al Señor. Es adoración a Dios para su gloria, por amor a Él y según su palabra. Necesito agua, por favor. Ahora bien, es muy importante aquí puntualizar que la adoración general a la cual estoy hablando no anula ni niega la adoración específica o personal. Yo estoy hablando tenemos que adorar a Dios en todo, ¿verdad? Con toda nuestra vida y todo lo que hacemos. Pero eso no anula nuestra relación íntima y personal con Dios que debemos tener de adorarlo. O sea que el hecho de que toda nuestra vida sea una expresión de adoración a Dios no niega la adoración personal ni tampoco niega la adoración congregacional a la cual vamos a llegar. Gracias. Ahora quiero definir lo que es la adoración personal. La adoración personal es esa actividad de la vida
de la vida regenerada del creyente, de aquel que es nacido de Dios, de aquel que ha sido salvado por la gracia de Dios en Cristo, en la que reconoce la grandeza de Dios, que se revela en el carácter y en las obras de Dios, y por eso el creyente rinde a Dios el culto que Él merece. Cada día nosotros nos levantamos con un deseo de estar con el Señor, de ver, de recibir su palabra, de orar a través de la palabra que recibimos, de cantarle a Él, de meditar en Él, de verlo a Él a través de la vida y de las cosas que pasan en nuestras vidas. En esta adoración, entonces, el creyente dedica tiempo al Señor en privado para leer la palabra, para meditar, como dije, y basado en esta meditación alaba a Dios y se dirige a Él en oración. Conocemos varios hombres en las Escrituras donde hacían esto. Daniel, ¿se acuerdan de Daniel? Daniel oraba 3 veces al día, tenía comunión con el Señor de una manera muy particular. David nos habla en los Salmos de cómo él tenía esa relación y esa comunión con el Señor. Pero nosotros tenemos el ejemplo más excelso y maravilloso, que es el Señor Jesucristo, que sacaba tiempo para estar a solas con su Padre. De manera que la adoración personal privada es una parte vital e indispensable y necesaria de la vida del creyente. Y no es esa devoción que te salva, es Cristo que te salva, pero todo salvo tiene esa comunión íntima con el Señor. Sin ella, o él o ella no puede agradar a Dios, no puede servir a Dios y no puede adorar a Dios como Él exige y manda en su palabra. Y lo que quiero es que entendamos lo que significa nuestra vida en la semana para nosotros llegar a aquella adoración el día de reposo cuando como pueblo se lo ofrecemos a Dios. La relación que existe entre una cosa y la otra, y voy a entrar más en detalle ahora en eso. De manera entonces que la adoración genérica o general y la adoración personal no excluye la adoración congregacional. La adoración congregacional entonces se lleva a cabo cuando la iglesia se reúne para adorar a Dios de manera formal, de manera organizada y de manera bíblica. A esta adoración es a la que Pedro se refiere, y voy a traer este versículo y después vamos a volver a él más adelante, pero en Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 4 y 5, dice Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, acercándoos a Él. Cuando nosotros nos estamos preparando para ir a la iglesia el día de reposo, nosotros estamos todos para acercarnos, vamos a acercarnos a Él. Y dice piedra viva, singular, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Nosotros sabemos que está hablando aquí del Señor Jesucristo, la principal piedra del ángulo de aquel edificio que Cristo vino a comprar por su propia sangre. Pero oiga como dice Pedro, vosotros también. Vosotros también, ahora tú y yo, como piedras, plural, vivas, no piedras muertas, no piedras inertes, son piedras que han sido salvadas por la gracia, el poder y la eficacia del Espíritu Santo al darle a ese hombre o a esa mujer convicción de pecado, de justicia y de juicio y llevarlo al arrepentimiento y a la fe en el Señor Jesucristo. Son piedras que han sido vivificadas por Dios mismo, son piedras que han sido dadas a luz por el Espíritu Santo. Entonces esas piedras vivas, sed edificados como casa espiritual
y sacerdocio santo. ¿Para qué? Para ofrecer sacrificios aceptables a Dios por medio de Jesucristo. De manera que aquí ya estamos entrando un poquito más profundamente a lo que va a significar el hecho de que nosotros pasemos una semana adorando a Dios en términos generales, una semana adorando a Dios en términos personales y particulares en comunión con Dios, y entonces llegamos al domingo. Otros pasajes que hacen referencia a este tipo de adoración, solo voy a mencionarlo, los capítulos de 1 Corintios, capítulo 11 y capítulo 14, en Hebreos 12, 18 al 29, se nos habla de ese tipo de adoración. También en el Antiguo Testamento nosotros pudiéramos mencionar que el pueblo de Dios adoró de una manera congregacional en el templo. En el Salmo 121, versículo 1, dice el salmista: yo me alegré cuando me dijeron, a la casa de Jehová iremos. ¿Ven el punto? Hay un gozo, una alegría cuando el salmista sabe que va a la casa de Dios a adorar junto con el pueblo. El Salmo 34, versículos 1 al 3, dice: bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma. Lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos a una su nombre. Otra vez, unidos a una. Unidos, exaltemos, unidos el nombre de Jehová. No podemos entonces pasar por alto la interrelación que existe entre los distintos tipos de adoración y cuán importantes y necesarios son para la vida del creyente y para que junto con los demás creyentes glorifiquemos al Dios que hizo los cielos, la tierra y el mar y que los sustenta por la palabra de su poder. De manera que sin la adoración privada y congregacional, el creyente no podrá adorar a Dios en su vida diaria. Si los creyentes no adoran a Dios durante toda la semana en privado y con sus vidas, la adoración congregacional estará muerta o no estará sentido, o no tendrá sentido. De manera que hay algo que ocurre en la semana que tendrá que ver con la adoración que venimos a ofrecerle el domingo. Y eso no puedes sacarlo de ti. Eso tiene que estar en tu corazón para que Dios reciba la gloria. Y no solo que Él reciba la gloria, sino para que tú recibas las bendiciones que Él ha prometido que dará en el día del Señor, cuando Él viene a hablarle a su pueblo. Por otra parte, si un cristiano no participa fielmente en la adoración congregacional, no adorará al Señor ni vivirá para Él en las otras áreas de su vida. ¿Se dan cuenta? Hay una íntima relación entre cada uno de estos tipos de adoración. Mucha de la frialdad, mucho de los desánimos, mucha de la falta de vitalidad y vigor espiritual, de gozo en la adoración congregacional se debe en gran medida en la ausencia de la adoración personal y en la ausencia de la adoración en el hogar y de la adoración general que nosotros le debemos a Él. Y por eso hay muchos que llegan el domingo a la iglesia con una conciencia culpable y herida. ¿Y por qué? Porque no han tratado bíblicamente con el pecado en la semana. Llévenme. Tú tienes una familia. En esa familia está compuesta por pecadores. Algunos son incrédulos, otros creyentes. Si el creyente no está tratando bíblicamente con el pecado en su familia, eso redundará en que no podrá adorar a Dios el domingo como él debiera adorarlo o como ella debiera adorarlo.
Esa mala conciencia les aleja de Dios, no les permite entregarse a Dios como Él manda. Pero aquí podríamos pensar, pero algunos vemos que todas las cosas están bien. Muchos se pueden acercar hipócritamente. Y con la Biblia debajo del brazo y cantando, grande es tu fidelidad. Y la esposa que está al lado dice, wow, cualquiera que lo ve y no ha resuelto conmigo las cosas que tiene que resolver. Aquí no estamos hablando de que somos perfectos. No, aquí estamos hablando de resolver bíblicamente lo que tenemos que resolver. La esposa se para a cantar y usted la ve como con cierta piedad, pero no ha resuelto con su marido las cosas que tiene que resolver. Amados hermanos, esto tiene que ver con esa adoración el domingo que venimos a ofrecerle. Y al final voy a estar hablando qué es lo que tenemos que traer de una manera práctica, porque a veces nos preguntamos, ¿qué es lo que tengo que hacer el domingo? Entonces, ¿cómo es que ofrezco esos servicios espirituales que den gloria al Señor? Vamos a hablar sobre eso. Pero ahora quiero fundamentar esta verdad en tu vida, en la semana, de lunes a sábado, lo que ocurre. Tú tienes un trabajo. Tú tienes relación con tus compañeros de trabajo. Hay cosas que ocurren ahí que pasan y que tú tienes que resolver para que con una conciencia lavada con la sangre de Cristo tú te puedas presentar delante de Dios a ofrecer sacrificios espirituales que den gloria a nuestro Dios. No podemos divorciar tal cosa. En ese sentido de culpa por el pecado cometido y no confesado, y porque no han estado buscando al Señor en su relación personal, esto le lleva a sentirse mal. Y entonces ven a Dios lejos. No, pero eres tú el que está lejos. Dios está en su lugar. Eso le impide adorar a Dios con libertad. Eso le impide adorar a Dios con confianza. Eso le impide adorar a Dios con gozo y con paz. Porque no hay paz cuando nosotros no tratamos bíblicamente con nuestros pecados. Y como dije ahorita, algunos por temor a los hombres y al que dirán, dan la apariencia en la iglesia de que todo está bien. Pero no es la verdad. Su corazón está lejos de Dios y el Señor dice, en vano me rinden culto. Es en vano que me lo están rindiendo. Vinieron a la iglesia entonces vacíos y entonces se van con las manos vacías. No se prepararon para ir a la iglesia. No trataron con el pecado y ese pecado entonces les atormenta la conciencia. Por eso el Señor le dice en Mateo 5:23, si traes la ofrenda y te acuerdas que tiene un problema que resolver, déjala. El Señor no necesita nada de nosotros. Él quiere tu corazón, Él quiere mi corazón. Dame, hijo mío, tu corazón. Cuando le damos el corazón a Dios, ¿qué más tenemos que darle? ¿Se lo damos todo? Entonces, ¿qué sucede en una situación así? Bueno, Dios no se acerca a alguien en esa condición. Y no le muestra su gloria, su poder, no le muestra su misericordia. Salen de ahí y hablan del pastor como, óyeme, mira cómo habló y mira cómo dijo. Y mira, fue a mí que me dijo, sí, fue a ti que te dijo, porque es a ti que venimos a hablarte. Pero el punto es que por no estar preparados como deben estar preparados, comienzan a mirar y a ver todo lo que no deben ver y mirar.
No ven la misericordia de Dios con un hombre que viene preparado y viene tratando de edificar sus almas, tratando de recordarles que hay en Cristo poder, gracia y sabiduría para tratar bíblicamente con nuestros pecados, que hay esperanza, que hay una vida eterna comprada en la cruz del Calvario para todo aquel que es de Cristo, que estamos sentados en los lugares celestiales en Cristo Jesús, que fue una salvación desde antes de la fundación del mundo. Todo eso se va y comenzamos a mirar a los hombres. ¿Por qué? Porque no estamos preparados para estar ese domingo allí. Esto es sumamente vital. Esta va a ser nuestra vida en el cielo. Si no estamos apercibidos de estas verdades y orar al Señor que nos dé sabiduría para nosotros ponerla por obra, nosotros no estaremos creciendo en la gracia y en el conocimiento de Dios. Por eso en los últimos años nosotros hemos visto hermanos de tantos años en la fe tomando decisiones que decimos, ¿está loco? ¿Está loca? ¿Dónde está la verdad que conoce? Violando principios básicos de la palabra de Dios. Personas con 20 años en la fe, 25 años en la fe. ¿Y dónde están? Porque no han estado tratando bíblicamente con sus pecados. Y el Señor entonces no se acerca a ellos como Él ha dicho que se va a acercar en el día de reposo. De manera que Dios no se acerca a ellos para darle más conocimiento ni para darle más discernimiento. Dios no se acerca a ellos para consolarlos. ¿Por qué? Porque ellos no están preparados. Santiago capítulo 4 versos 8 y 9 dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pero no se queda ahí. Hay una condición para ese acercamiento a Dios. Limpiad vuestras manos, pecadores, y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Hay una disposición de confesar el pecado y de lavarnos en la sangre preciosa de Cristo para nosotros ser recibidos por Dios. No hay forma. Cristo es el mediador entre Dios y los hombres. Aún después de ser cristianos, nosotros entramos a través de Cristo. Dios nos recibe a través de Cristo y su obra en la cruz del Calvario. Su sangre derramada nos limpia de todo pecado. De manera entonces que salen de la iglesia más pobres que como llegaron. Salen peor. Salen sin lo que necesitan para afrontar los problemas que van a venir en la semana siguiente. El domingo es el supermercado de Dios, donde venimos a conocer y a recibir todo lo que necesitamos para seguir viviendo la vida cristiana. Pastor, ¿y por qué? ¿Qué pasa esto? Bueno, porque estas personas que profesan que son cristianas, que dicen que son cristianas, hacen un divorcio entre su manera de vivir en la semana y la adoración a Dios en la iglesia el domingo. Lo divorcian. No hay problema. No ven la relación entre su conducta diaria y esa adoración a la cual Dios nos está llamando el domingo. No se dan cuenta que una cosa afecta a la otra. No se dan cuenta que la adoración a Dios en la iglesia requiere una vida de obediencia a Dios durante la semana. Y no estoy hablando de perfección. En la casa de los pastores pasa lo mismo. Somos dos en mi casa. Dos pecadores perdonados por la gracia de Dios en Cristo. Y vamos siendo guardados por su misericordia. Pero pasan cosas entre nosotros que tenemos que irlas resolviendo y tener cuentas cortas para que
al resolver esto delante de mi esposa y mi esposa delante de mí, también nosotros lo resolvamos delante de Dios y podamos con una limpia conciencia pararnos allí y cantar al Señor y recibir la palabra del Señor. Ese es el punto. Ese es el punto. Ellos piensan que Dios es indiferente a cómo ellos viven en sus hogares, cómo se comportan en sus trabajos, cómo se comportan en la universidad, cómo viven con sus vecinos. Creen que pueden servir a Dios y adorarle en la iglesia sin servirle y adorarle durante la semana. Quieren ministerios en la iglesia, pero no están viviendo como Dios dice que vivan. Y vuelvo a repetir, no quiero poner cargas en ninguno de ustedes que no sean las cargas que Cristo le pone. Cada uno está luchando con sus propios pecados, con sus propias debilidades, con sus propios asuntos. Aquí el punto es que la Biblia está ahí para nosotros vivir vidas que den gloria al nombre de Cristo. Gálatas 6:1, si alguno hubiere pecado, no puedo confiar mucho en mi mente hoy. Gálatas 6:1, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, ¿qué es lo que debe hacer? Restaurarle. ¿Y cómo debe hacerlo? Con un espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Es un espíritu de mansedumbre. Van a pasar cosas entre nosotros, pero para eso está la Escritura. Perdona nuestras ofensas como nosotros también perdonamos a los que nos ofenden. Y debemos buscar otro texto, Isaías capítulo número 1. Isaías capítulo número 1. Versículo número 10 al 18. Dice la palabra de Dios que hay un llamamiento al arrepentimiento verdadero de cada uno de nosotros. Príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Jehová, escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿Para qué sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? ¿Para qué sirve que vengas a la iglesia a cantar y a tener comunión con el pueblo? ¿Para qué sirve esto? Hastiado estoy de holocaustos y de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. No quiero. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mis atrios, a hollar mis atrios? No me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación, luna nueva y día de reposo. El convocar asambleas no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Señor nos libre de que se diga eso de nosotros. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tienes aborrecida mi alma. Hermanos queridos, a veces vemos a otras congregaciones y denominaciones creciendo y mucha gente y muchas cosas y mucha espuma, pero no hay chocolate. Dios está hastiado de esas cosas y no parece, tú no lo ves, pero Dios une los puntos. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo.
Aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda y venid luego a mí, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueron como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Hay esperanza para nosotros por la gracia de Dios en Cristo. Hay esperanza porque al escuchar estas cosas, ¿quién es suficiente para venir cada día de reposo a hacer lo que Dios dice que hagamos? No somos suficientes. Y podemos pensar en todos los días de reposo que han pasado y cómo hemos violado la ley de Dios. Entonces hay esperanza. Hay esperanza. Dios en Cristo nos da esperanza. A Él lo tenemos para que al confesar nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Debemos en este momento dar gloria a Dios por su palabra, porque Él es bueno. Él no nos deja en la oscuridad, Él no nos deja ciegos. Él nos da su palabra para que nosotros entonces nos arrepintamos de nuestros pecados y vengamos a estar a cuentas con Él. Gloria a Dios. Él nos llama al arrepentimiento y a la fe, a venir a estar a cuenta con Él. Dios promete bendición a aquellos que vienen a Él arrepentidos y creyendo, porque Cristo pagó el rescate por nosotros. No es por lo que tú haces, no es por lo que yo hago, no es por lo que hace el cuerpo de Cristo, es por lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario, que el Padre nos lava, nos limpia y nos recibe a través de la sangre derramada del Cordero. A Él sea la gloria eternamente y para siempre. Como dice Hebreos 10:22, entonces acerquémonos con corazón sincero. Fíjense, con un corazón honesto. Dios conoce todo. Debemos acercarnos a Él en plena certidumbre de fe, creyendo, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia. Alabado sea su nombre. Qué bueno es el Señor para con su pueblo. Amados hermanos, tú y yo debemos pensar y examinar nuestras vidas en nuestras devociones privadas, en nuestra adoración a Dios de una manera general y en nuestra adoración a Dios en el pueblo de Dios cuando se reúne cada día de reposo. Yo te pregunto a ti ahora, ¿eres tú culpable de la misma maldad que cometió el pueblo de Dios en el pasado? Aquellos a quienes le escribió Isaías, donde él dice que estaba cansado de las ofrendas y los cultos de adoración porque somos indiferentes a sus mandamientos. Gálatas 6, 7 y 8 nos dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Vamos a cosechar lo que sembramos. Y te pregunto, hermano querido, hermana querida, ¿puedes hacer la conexión? El que siembra para la carne, de la carne segará corrupción, pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Muchas bendiciones el pueblo de Dios no las recibe porque estas cosas ocurren. Y recuerden que somos un pueblo, somos un cuerpo, somos una casa espiritual, de manera que nosotros todos juntos debemos ser uno solo en fe, unidad, amor y dar la gloria a Dios en ese momento en que estamos unidos como casa espiritual, que nos acercamos a Él. Cualquiera de esos bloques que llegan que no está bien va a interferir en la bendición que Dios enviará a ese pueblo. Como cuando tú tienes un brazo que está enfermo, todo tu cuerpo se duele.
¿Cómo estás viviendo, hermano, la semana? Es urgente y necesario que veamos la conexión sobre esto. Esa estrecha relación que hay entre la manera en que vivimos durante la semana y la adoración congregacional que rendimos a Dios el domingo en el día del Señor. No es suficiente que tú le digas a la gente que eres bautista reformado. No es suficiente. Tenemos la ortodoxia, conocemos la Escritura. No, eso no es suficiente. Tu corazón delante del Señor. Tu corazón delante de aquellos que te rodean. La gente viene y ve en nuestras iglesias que seamos la cosa ordenadamente. No hay escándalo, no hay un desorden, pero nada de eso vale delante de Dios si nosotros descuidamos la manera en que vivimos en la semana. Si después de haber oído la palabra de Dios en este lugar o en el lugar donde te reúnes, salimos a vivir como queremos sin tener en cuenta a Dios y su ley y ampararnos en el evangelio que es poder de Dios para salvación, tú no harás la conexión, pero Dios hace la conexión y no te va a bendecir porque la bendición de Dios está ligada a la obediencia. Dios es soberano, nosotros somos responsables. No nos salvamos por lo que obedecemos, nos salvamos por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Pero todo aquel que es salvo, obra por la gracia de Dios en Cristo. De manera que Dios pone la bendición y pone la maldición delante del pueblo. Si obedeces, serán bendecidos. Si desobedecen, serán maldecidos. Entonces, ¿qué clase de oración? Pregunto. ¿Vas a la iglesia a ofrecer el domingo? ¿Cuál es? Por esa razón es que no podemos llegar al domingo sin confesar nuestros pecados y sin tratar bíblicamente con las cosas que han pasado. Y estoy haciendo énfasis en esto porque es vital para ese día de reposo. Yo doy gracias a Dios por lo que está pasando en esta congregación. Ustedes han estado siendo bendecidos. Hombres se están levantando aquí. Y vemos la mano del Señor. Pero el Señor necesita y quiere hombres que se entreguen de todo corazón al servicio con valentía y comprometidos a que varonilmente van a ser las cabezas de donde Dios les pone que sean cabezas. De manera que, ¿qué debemos hacer entonces con esto? Que no divorciemos las semanas de este día. No lo divorcie. Haz la conexión, preocupémonos por servir al Señor en la semana. ¿Y qué pasa, pastor, si caemos? Ya te dije. Si está mal, está mal. Si pecaste contra tu prójimo, contra tu esposa, contra tu esposo, ya, resuelve. Con humildad de corazón, con sencillez de corazón, pide perdón. Reconócelo. Acuérdate que hay esperanza en Cristo, porque Él pagó por todos nuestros pecados. Amigo mío que estás aquí, al escuchar estas cosas tú aquí, que no conoces a Dios, que no perteneces a una iglesia local de Cristo, que todavía estás en tiniebla, yo estuviera muy preocupado si yo fuera tú. Pero tengo palabras de esperanzas para ti. A la luz de esto que hemos enseñado, tú no puedes adorar a Dios. Si el justo con dificultad se salva, ¿dónde entrarás tú, pecador, que no tienes a Cristo? Ven a Él. Ven a Él. Isaías, otra vez, capítulo 55. ¿Qué debes hacer? Hay un llamado gratis para que vengas al conocimiento de la verdad. A todos los sedientos, venid a las aguas. Y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche.
Te sorprende eso, ¿verdad? Porque necesitamos mucho dinero ahora para comprar vino y comprar leche. Pero aquí el Señor está ofreciéndose Él mismo gratis. Y Él pregunta, ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien y se deleitará vuestra alma con grosura. Verso 6, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. En Cristo hay perdón para que Él sea reverenciado. Él dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Ven a Cristo, refúgiate en Él, pide perdón por tus pecados. En arrepentimiento hacia Dios y fe en Cristo hay salvación y vida eterna. Que la palabra de Cristo venga y more en nosotros, y que tú, hermano, hermana, de ahora en adelante hagas la conexión en lo que pasa en tu semana y lo que vienes a hacer en el día del Señor. Vamos a orar. Padre nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Tú has llamado a tu pueblo a adorarte en el día del Señor de una manera solemne, de una manera bíblica, de una manera temerosa, con poder, gracia y sabiduría en Él. He aquí que te rogamos, Señor, que tú perdones nuestros pecados pasados, que tú traiga la sangre del Cordero y nos lave y nos limpie de todas las maldades que hemos cometido cuando nos hemos acercado a ti con una conciencia culpable sin haber resuelto aquellos asuntos que teníamos pendiente. Tú eres bueno, misericordioso, tierno y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que perdona el pecado y que tienes misericordia de nosotros. Alabado sea tu nombre. Mira tu pueblo aquí, Señor. Gracias por este pueblo. Gracias porque tú le has comprado en Cristo salvación y vida eterna. Consuela a tu pueblo, fortalece a tu pueblo, afirma a tu pueblo. Y todo esto para la alabanza de la gloria de tu gracia. Que tú seas honrado y lo rogamos en los méritos y en la persona de aquel que es el precioso de los preciosos, nuestro gran Dios y Salvador, el Señor Jesucristo. Amén